Vamos a por la cuarta llave, la llave del logro que cuando no la tenemos inhibe a tantas personas su realización, su lograr, su llegar a ser. Adelante, Fer. Vamos con efectivamente, Alex, como me proponías, con la llave del logro. Es una llave muy interesante porque cuando la empezamos a preparar, parecía que decías, bueno, pero ¿quién no quiere lograr? ¿Cómo va a hacer falta una llave del logro si lograr cosas es lo que todo el mundo desea? ¿O acaso alguien realmente se va a poner a sí mismo limitaciones a lograr, a conseguir? Y es muy bestia, muy alucinante cuando lo analizamos y nos damos cuenta de que sí, y de que muchísimo, ¿no? El propio miedo al éxito, el permiso a vivir como deseas o donde deseas, ¿no? Muchos elementos que alguien en la vida, ¿no? Pues yo querría ser pues, artista, o yo querría pues, tener un negocio propio. No, me habían dicho mis padres que siempre o funcionario o en una caja de ahorros, que así tendré seguridad toda la vida. No logres el establecerte por tu cuenta, que esto va a ser muy peligroso, ¿no? Entonces, detrás de los logros a los cuales no accedemos, hay miedos. Entonces, el capítulo del logro y la llave del logro es todo un gran capítulo alrededor del miedo. El miedo, nosotros lo explicamos muy bien en el libro. De hecho, la propia definición del RAE ya te dice que el miedo es, de alguna manera, una percepción de riesgos reales o imaginarios, que pueden ser verdaderos o imaginarios. Entonces, sabemos, además por muchos estudios y análisis que se han hecho, de que la inmensa mayoría, pero te diría incluso hay estudios que te la están dando superior al 80-90% de los miedos de la población general, emanan de cosas que no van a suceder, que no han sucedido o es casi imposible que sucedan. Son percepciones distorsionadas de la realidad, ¿no? Los miedos nos impiden tantos logros en la vida, ¿no? Y claro, el miedo, por un lado, y no quiero alargarme mucho, pero el miedo tiene una función protectora. Evidentemente, el miedo es una reacción humana para evitar que algo nos suceda. Hay un miedo positivo, que es ese miedo cauto, el decir, bueno, voy a tomar estas decisiones y si me voy a tal ciudad y no funciona, oye, pues me voy a dejar un ahorro para volver por si acaso. Es decir, el miedo no significa Juan sin miedo, hago a lo bestia y no mido las consecuencias de lo que hago. No, es, pues oye, como un montañista se va a una cima, él conoce los riesgos y va tomando una serie de decisiones con una serie de medidas o de posibilidades correctoras, pues por si acaso aquello se tuerce. Entonces, el miedo nos sirve para prever cómo actuaré respecto a lo que pueda pasar, pero no como un factor inhibidor, ¿no? No sé sobre esto, Alex, quiero hacer un pequeño resumen sobre esto. ¿Quieres añadir? Excelente. Se me ocurrían dos ideas escuchándote. Una era un fragmento de las meditaciones de Marco Aurelio, el sabio emperador, que decía que la sabiduría consiste en el arte de dirimir lo que podemos cambiar de lo que no podemos cambiar. Y por lo tanto, para vencer los miedos sin objeto, que muchas veces vienen de que no sabemos dirimir lo que realmente podemos cambiar de lo que no. Muchas veces las personas no nos atrevemos a hacer, no porque hay un miedo objetivo real, sino por nuestra percepción de ese miedo. Y la sabiduría es eso, ¿qué puedo cambiar? ¿Qué no puedo cambiar? Dirimir la diferencia. Y también me venía la metáfora del espantapájaros. ¿Dónde se clava el espantapájaros dentro de un campo? ¿Dónde se clava el objeto que da miedo al pájaro? Que en realidad no es una amenaza, es una simulación. Es un miedo infundado, porque no es un ser humano, son dos traviesas en forma de cruz a las cuales se le pone un sombrero, una camisa, eventualmente una bufanda, y que parecen una persona. Pero el campesino lo pone en el lugar donde está la mejor fruta, donde está la mejor cosecha. Y creo que es una metáfora muy bonita para darnos cuenta que a veces somos como pájaros que vamos por la vida, viendo un espantapájaros al cual no nos acercamos porque nos da miedo, pero precisamente ahí es donde está nuestro deseo. Precisamente ahí es donde está la mejor fruta. Y por lo tanto, conquistar la llave del logro implica no dejarse llevar por una emoción que sesga y condiciona la percepción de la realidad de manera totalmente equivocada, sino fíjate, Fer, que en todo nuestro libro lo que hacemos es una convocatoria al pensamiento crítico, al amor a la verdad, al coraje de querer ver las cosas con los ojos abiertos, aunque eso suponga que te diga tu entorno que cuántas personas no logran porque les da miedo
lograr lo que su padre o madre no lograron, o superar a una hermana o un hermano. Porque si yo logro esto que él no ha logrado, ¡ay, pobrecito! Y entonces, para no hacer daño al otro, que a lo mejor al otro se alegraría de la propia realización o no, da igual, la persona no actúa, no se acerca a esa cosecha fértil, porque hay un espantapájaros que ella misma a veces ha puesto o ha admitido que le pongan. No sé si quisieras añadir alguna cosa más sobre eso, Fer. Sí, fíjate, ahora cuando comentabas, es como el reverso, la otra cara de la moneda de la identidad, ¿no? En la identidad hay una atribución, quiero que consigas lo que yo no logré. En la llave del logro hay lo contrario, ¿no? Ahí te Absolutamente. infundo un miedo que logres lo que yo creo que es un peligro, ¿no? Es el otro reverso de la moneda. No, únicamente por dar una pauta a los que nos estén oyendo, que me ayudó mucho y me ha servido mucho, la tenemos explicada en el libro y se la debo a Tomás Navarro, psicólogo y coach, autor también de muchos libros y muy buenos, muy recomendables, que él decía, Fernando, los miedos provienen casi siempre de confundir probabilidad y posibilidad. Oye, ¿es posible que el coche en el que voy se salga de la cuneta? Posible es probable, es muy poco probable. Entonces, la distinción entre posibilidad y probabilidad es lo que nos permite conectar con la realidad de cuál es la eventualidad real del miedo. Y luego, el miedo, sencillamente, si hay riesgos, lo que hay que hacer es planificar, pero no huir, ¿no? Es decir, bueno, pues si hay estos riesgos, pero yo quiero llevar a cabo esta empresa, quiero llevar a cabo este objetivo, este proyecto, sencillamente planifica cómo actuarás en función de si hay ciertas eventualidades y no hay más. Alex, si te parece... Me has hecho pensar en la buena suerte, un apunte final antes de cerrar esta llave, porque fíjate que en nuestro primer libro, La buena suerte, el mensaje es ese, es hacer lo aparentemente imposible posible, y una vez hecho posible, creando circunstancias, hacer que eso posible sea cada vez más probable. En el fondo, la realidad es un proceso de conquista que pasa por un trabajo en la realidad, pero que primero tenemos que trabajar nuestra realidad interior.